Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a hablar acerca de Israel, de la higuera. En 1947, la ONU permitió la formación del Estado de Israel. Y en 1948, el 8 de mayo de 1948, se declaró la independencia de Israel. Vamos a ver cuáles eran las naciones que se oponían. En 1948, que se declaró la independencia de Israel, las naciones que estaban alrededor de Israel se opusieron terriblemente. Aquí en la escritura dice cuáles eran estas naciones. Vamos al Salmo 83. El Salmo 83. Y voy a leer los versículos del 1 al 5 y después del 6 al 9. Del 1 al 5 y me voy a correr ahí del 6 al 9. Vamos a ver las naciones que no estaban de acuerdo con la formación del Estado de Israel. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas, aquí dice la lista de las naciones que están en contra de la formación del Estado de Israel. Hoy siguen esas naciones estando en contra. Se llaman de otra forma, pero siguen estando en contra de la formación, la permanencia del Estado de Israel. Vamos a ver lo que dice el versículo 6 al 9. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón. Todo esto nos narra, nos dice este pasaje en el Salmo 83. Habla de la nación de Israel, la formación de la nación de Israel y de los enemigos que va a tener Israel para siempre. Son naciones que están alrededor de Israel y que están en contra de la formación del Estado. La generación que empiece a ver los cambios, el crecimiento de la nación de Israel, la gente o la generación que empiece a ver esto, no pasará. La generación es de 70 a 80 años y si la nación de Israel se declaró independiente en 1948, más 80 años, estamos hablando del año 2028. Estamos en el 2021. Esto quiere decir que el tiempo se termina, se acaba para el tiempo de 1948. Ahora, ¿qué se necesita para que haya una nación
o un estado. Necesita dos cosas primordialmente para que haya un estado, que es que tenga territorio y que tenga un gobierno. La nación de Israel tiene territorio y tiene un gobierno. Entonces es una nación, es un estado. Ahora también nosotros como gentiles debemos de recordar que fuimos injertados. Nosotros no éramos el olivo natural, nosotros éramos un olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo natural. Vamos a ver qué dice Romanos 11. Romanos 11. Vamos a ver los versículos del 16 al 21. Romanos 11, del 16 al 21. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección las riquezas de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 21. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí habla de un olivo natural que era cuidado, que representa, como dijimos al principio del título, representa a Israel. Y el olivo silvestre representa a nosotros, a los gentiles. Dice, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Eso quiere decir que a nosotros como gentiles tampoco nos va a perdonar el Señor. Otro ejemplo de la higuera está en Lucas 13. Lucas 13, del 6 al 9. Habla de una higuera estéril. Dice así, Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La viña es el mundo, el viñador es el Señor Jesucristo. Y durante 3 años de ministerio era un tiempo para que Israel diera fruto. Todas las enseñanzas, todas las señales del Señor Jesucristo era para que Israel diera fruto. Pero al 4.º año, Israel rechazó al Mesías y lo crucificó. De esto, la nación nunca se recuperó. Al contrario, en el año 70, Jerusalén fue destruida y el pueblo dispersado. La razón es, según la higuera, que es Israel, es una higuera estéril. No daba fruto, ocupaba un espacio y deterioraba el suelo. Vamos a ver ahora la higuera maldecida. Está en Marcos 11. Marcos 11. Vamos a leer los versículos 12 al 14. 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. De esto, lo que podemos ver es que el árbol se veía muy bonito, pero el Señor Jesucristo no iba a buscar al árbol, no iba a buscar a las hojas. Lo que buscaba el Señor Jesucristo era el fruto, pero no tenía fruto. Todo era superficial, como el pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesucristo. Todo era superficial. Y la gente que gritó Hosana, unos días después gritó crucifícale. Con esto nos damos cuenta que el pueblo de Israel no estaba firme, no estaba sobre la roca, y dejaron pasar lo más importante, que fue la salvación dada, ofrecida por el Señor Jesucristo. Y eso también enseña que aún fuera de tiempo se debe de dar fruto. No era tiempo de higos, pero de todas maneras el Señor Jesucristo maldice a la higuera por no tener fruto. Vamos a ver qué dice adelante de esto. Me paso al versículo 20 y leo 20, 21 y 22. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Por qué Pedro dice: la higuera que maldijiste ya se secó? La respuesta del Señor Jesucristo, según nuestra lógica, era pues sí, se secó porque no daba fruto. Pero no era la respuesta correcta. La respuesta correcta es: tener fe en Dios. ¿Por qué tenían que tener fe en Dios? Porque la higuera había sido maldecida. Israel había sido maldecido por no aceptar al Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel se echó la soga al cuello diciendo: que la sangre de éste caiga sobre nosotros.
tener fe en Dios quiere decir que algún día Israel va a ser restaurado. Algún día la nación de Israel va a dar fruto. Ahora vamos a ver la higuera de la rama tierna. Está en Mateo 24. Mateo 24. Voy a leer los versículos 20 al 24. A ver, no, perdón, voy a leer Mateo 24 del 32 al 34. Habla de la higuera que tiene la rama tierna. Mateo 24 del 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando las cosas empiecen a suceder, cuando empiecen los terremotos, las pandemias, guerras, rumores de guerras, entonces es el tiempo, se prepara el tiempo para el regreso del Señor Jesucristo. Y de la higuera dice: aprended la parábola. Cuando su rama está tierna, esto quiere decir que Israel hoy es una nación que está todavía joven. Si el permiso se dio en 1947 y la independencia se declaró el 8 de mayo de 1948, está todavía joven la nación. Y si vemos de 1947 que la ONU dio el visto bueno para la creación de la nación de Israel, si a 1947 le agregamos 20 años, que es la edad que tenían que tener los varones para ir a la guerra, de 1947 más 20 años es 1967. Y la primera gran batalla que se tuvo para la recuperación de Jerusalén y varios territorios fue en 1967, y es cuando a los 20 años los jóvenes tenían que ir a la guerra. Y a los 20 años la nación de Israel tuvo que ir a una gran guerra que duró 6 días. ¿Saben ustedes por qué duró 6 días? Porque tenían que descansar el séptimo día. El séptimo día es de reposo. Entonces la guerra duró 6 días y Israel acabó con las naciones que estaban alrededor, según leímos en el Salmo 83. Voy a terminar con lo que dice Isaías 66. Isaías 66, en los versículos 7 al 9. Isaías 66, 7 al 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen los dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto,
dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago? Dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago? Engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí lo que nos está diciendo es que la nación de Israel se formó en un día, en un solo día, del 7 de mayo al 8 de mayo, ya estaba formada y declarada la independencia de Israel. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Y si esperamos la venida del Señor Jesucristo, simplemente pregunto, ¿y cuánto falta entonces para el arrebato de la iglesia? Que Dios los bendiga.